La narración se abre en un espacio cerrado, opresivo, donde el tiempo parece detenido y la vida se reduce a la espera. El protagonista, un joven prisionero político, se halla recluido en una fortaleza sombría del reino, víctima de las convulsiones ideológicas y de la desconfianza que domina la época. No se le acusa de un crimen vulgar, sino de pensamientos, de palabras malinterpretadas y de una adhesión moral que incomoda al poder. Desde el primer momento, la cárcel aparece como un símbolo de injusticia, un lugar donde el cuerpo queda sometido y el espíritu corre el riesgo de quebrarse. Las jornadas transcurren entre muros fríos, pasos de carceleros y el eco de cadenas invisibles. El prisionero observa cómo otros reclusos se abandonan a la desesperación, cómo la resignación se apodera de los más débiles y cómo la violencia interior termina consumiendo a quienes no logran hallar un sentido a su encierro. Él mismo lucha contra el abatimiento, refugiándose en recuerdos de libertad, en lecturas pasadas y en una fe íntima que se resiste a desaparecer. Cada amanecer se convierte en una prueba silenciosa, una repetición del dolor, una afirmación de que sigue vivo. Es en ese contexto donde surge el nombre del abate Faria, pronunciado en voz baja, casi con reverencia, por algunos presos veteranos. Nadie lo ha visto recientemente, nadie sabe con certeza si sigue con vida, aunque su fama recorre los pasillos como una leyenda persistente. Se dice que fue un hombre instruido, dotado de una inteligencia extraordinaria y de una voluntad indomable. Se afirma que su saber le permitió sobrevivir a la prisión sin perder la razón, transformando el encierro en un espacio de reflexión y dominio interior. El protagonista escucha esas historias con escepticismo al principio. Le cuesta creer que alguien pueda vencer al cautiverio sin huir físicamente de él. Aún así, el nombre del abate comienza a adquirir un peso simbólico en su mente. Representa la posibilidad de resistir, de no rendirse, de convertir el sufrimiento en una escuela moral. Cada vez que la desesperanza amenaza con imponerse, ese nombre vuelve a resonar como un ancla. Una noche, durante el reparto de alimentos, el prisionero nota una señal inesperada, un leve golpe en el muro contiguo a su celda. Al principio piensa que se trata de una ilusión causada por el cansancio, aunque el sonido se repite con un ritmo preciso, casi deliberado. El corazón le late con fuerza. Responde con cautela, golpeando suavemente la piedra. El diálogo silencioso se establece de inmediato, cargado de tensión y expectativa. A través de ese lenguaje rudimentario, el protagonista descubre que su vecino no es un preso común. La voz que emerge del otro lado del muro transmite serenidad, claridad, una firmeza que contrasta con la miseria del entorno. Cuando el desconocido se identifica finalmente como el abate Faria, el impacto es profundo. La leyenda adquiere carne y pensamiento, deja de ser un rumor para convertirse en una presencia real. El abate no se presenta como un mártir ni como un visionario exaltado. Habla con sencillez, con una lógica serena que invita a escuchar. Le explica al joven que la prisión puede destruir al hombre que se entrega al odio o al miedo, aunque también puede fortalecer a quien aprende a gobernarse a sí mismo. Para Faria, la libertad verdadera no depende de los muros, sino del dominio del pensamiento y de la disciplina del espíritu. Este primer encuentro marca un punto de inflexión. El protagonista siente que algo despierta en su interior, una energía nueva que no proviene de la esperanza ingenua, sino de una comprensión más profunda del sufrimiento. El abate se convierte en maestro desde la sombra, en guía invisible, en prueba viviente de que la dignidad humana puede sobrevivir incluso en las condiciones más adversas. La cárcel sigue siendo la misma, los muros no se han movido, los carceleros continúan vigilando. Aún así, el prisionero ya no se siente completamente solo. La figura del abate Faria se alza como una promesa silenciosa de resistencia interior y transformación moral, anunciando un camino arduo que apenas comienza. Tras el primer contacto, las noches adquieren un nuevo significado. El muro que separa al joven prisionero del abate Faria deja de ser una barrera muda y se transforma en un canal de aprendizaje. Cada golpe suave sobre la piedra anuncia una lección, una reflexión o una pregunta destinada a despertar la mente.
El abate no desperdicia palabras ni tiempo, comprende que en la prisión cada instante tiene un valor decisivo. Faria comienza por lo esencial, el dominio de los pensamientos. Explica que la cárcel no se sostiene solo con rejas y cerrojos, sino con el desaliento que se infiltra en el alma del preso. Cuando el espíritu se rinde, el cautiverio triunfa por completo. Para evitarlo, propone un ejercicio constante de vigilancia interior. Invita al joven a observar sus emociones, a nombrarlas y a no dejarse arrastrar por ellas. La ira, el miedo y la desesperación aparecen como enemigos silenciosos que deben ser reconocidos para no gobernar la voluntad. El protagonista escucha con atención, sorprendido por la claridad de aquellas ideas. Nunca había pensado que el sufrimiento pudiera analizarse con tanta lucidez. Las palabras del abate no buscan consolar, sino fortalecer. No prometen una liberación inmediata, aunque ofrecen algo distinto, la posibilidad de no ser vencido desde dentro. Cada enseñanza se apoya en la experiencia, no en teorías abstractas. Faria habla como quien ha recorrido ese camino y conoce cada una de sus trampas. Con el paso de los días, las conversaciones se vuelven más profundas. El abate introduce temas de filosofía moral, historia y religión, adaptándolos al contexto del encierro. Le muestra al joven que los grandes pensadores también enfrentaron la adversidad, el exilio y la persecución. A través de esos ejemplos, la prisión deja de ser un castigo aislado y se integra en una tradición de pruebas que han forjado conciencias firmes. Uno de los aprendizajes centrales gira en torno a la memoria. Faria insiste en que recordar con orden y sentido protege contra la disolución interior. Recomienda reconstruir mentalmente la propia vida, no para lamentarse, sino para comprenderla. El protagonista sigue ese consejo y revisita su infancia, sus ideales juveniles, las decisiones que lo condujeron al encierro. En ese ejercicio descubre errores y aciertos, reconoce su responsabilidad y fortalece su identidad. La memoria se convierte en un refugio activo, no en una fuente de dolor estéril. A la par del crecimiento intelectual, surge una transformación emocional. El joven comienza a notar que los días ya no se diluyen en una monotonía desesperante. Cada jornada incluye una espera consciente, la expectativa del próximo diálogo. La disciplina mental se refleja incluso en su postura, en su manera de respirar, en la forma de enfrentar el silencio prolongado. Los carceleros observan el cambio con desconfianza, sin comprender su origen. El abate también habla del perdón, no como una concesión al opresor, sino como una liberación personal. Explica que el odio encadena al prisionero con mayor fuerza que los hierros. Aprender a soltar el rencor no significa olvidar la injusticia, sino impedir que ésta defina por completo la existencia. Estas palabras resuenan con fuerza en el joven, quien había alimentado una cólera constante contra quienes lo condenaron. Poco a poco, ese sentimiento cede espacio a una calma vigilante. El vínculo entre ambos se fortalece a pesar de no verse. La voz del abate adquiere una presencia casi tangible, una autoridad nacida del ejemplo. Para el protagonista, Faria representa la encarnación de una resistencia serena, una prueba de que la dignidad puede sostenerse sin gestos grandilocuentes. La prisión, aun con su dureza intacta, comienza a parecer un terreno donde algo valioso puede germinar. Con una revelación inquietante, el abate insinúa que su saber no se limita al dominio interior. Menciona estudios, planes y observaciones que apuntan a una comprensión práctica de la cárcel y de sus rutinas. No ofrece detalles aún, aunque deja claro que la inteligencia y la paciencia pueden abrir caminos impensados. El joven percibe que su maestro invisible guarda un propósito mayor, uno que trasciende la mera supervivencia espiritual y anuncia una posibilidad concreta de transformación. Las enseñanzas del abate Faria alcanzan un nuevo nivel de exigencia. Ya no se trata solo de resistir el encierro ni de ordenar los pensamientos, sino de someter la voluntad a una disciplina constante. El abate explica que la verdadera libertad interior requiere método, constancia y sacrificio.
Cada idea debe ser examinada, cada emoción encauzada, cada impulso sometido a la razón. En la prisión, donde el caos parece reinar, el orden interior se convierte en un acto de rebelión silenciosa. El protagonista acepta este desafío con determinación. Establece rutinas mentales precisas, divide el día en momentos de reflexión, recuerdo y aprendizaje. La mente, antes errante, adquiere una estructura firme. A través del muro, el abate guía esos ejercicios con paciencia inflexible. Corrige, pregunta, exige claridad. No tolera la autocompasión ni la vaguedad. Para él, la debilidad consentida es una forma de rendición. Poco a poco, el joven comienza a experimentar una transformación profunda. El miedo al futuro pierde fuerza, la ansiedad se atenúa, la soledad deja de ser una amenaza constante. La prisión sigue siendo dura, aunque ya no domina su conciencia. Faria insiste en que este dominio interior es solo el primer paso, una preparación necesaria para pruebas mayores. Sus palabras sugieren que el sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino una etapa de formación. En una de las conversaciones más intensas, el abate aborda el tema de la esperanza. Advierte que una esperanza mal entendida puede resultar tan dañina como la desesperación. Esperar sin actuar, confiar en un milagro externo, conduce al desgaste del espíritu. La esperanza verdadera, afirma, se construye con trabajo, con observación atenta y con la preparación paciente de cada movimiento. Estas ideas desconciertan al joven, acostumbrado a asociar la esperanza con la pasividad. Con el tiempo, comprende la profundidad de esa enseñanza. Es entonces cuando el abate deja entrever, con mayor claridad, la existencia de un plan. Habla de los muros, de su antigüedad, de las reformas mal ejecutadas y de los hábitos predecibles de los guardianes. Cada detalle ha sido observado durante años de encierro. Faria no habla con exaltación, sino con la serenidad de quien ha calculado cada posibilidad. El protagonista escucha con asombro, consciente de que esas palabras abren un horizonte nuevo y peligroso. El plan no se presenta como una promesa inmediata de huida, sino como una empresa que exige paciencia extrema. El abate explica que la prisión castiga la impaciencia con mayor crueldad que cualquier error técnico. Un gesto apresurado puede destruir años de preparación. Por ello, insiste en que el joven continúe fortaleciendo su espíritu antes de pensar en la acción. La libertad exterior, sostiene, no puede sostenerse sin una libertad interior sólida. A medida que el proyecto se perfila, el vínculo entre maestro y discípulo se vuelve más intenso. El joven ya no recibe las palabras del abate como simples consejos, sino como instrucciones vitales. Siente el peso de una responsabilidad nueva, no fallar, no traicionar la confianza depositada en él. Comprende que su crecimiento personal no es solo para su propio beneficio, sino parte de una obra mayor que involucra a ambos. El abate también revela fragmentos de su pasado. Habla de su formación intelectual, de sus ideales y de las circunstancias que lo condujeron al encierro. No se presenta como una víctima inocente ni como un héroe sin fisuras. Reconoce errores, decisiones arriesgadas y una fe puesta en principios que desafiaron al poder establecido. Estas confesiones fortalecen la credibilidad de sus enseñanzas y humanizan su figura, alejándola del mito para acercarla a la experiencia real. Con una sensación de tensión contenida, el joven percibe que ha cruzado un umbral invisible. Ya no es solo un prisionero que aprende a resistir, sino un hombre que se prepara para actuar con inteligencia y prudencia. El abate Faria, desde la oscuridad de su celda, continúa guiándolo con una firmeza silenciosa. La prisión, escenario de castigo, se convierte en un espacio de formación rigurosa, donde cada día acerca un poco más a la posibilidad de un destino distinto. El tiempo avanza con una lentitud calculada, casi insoportable. Cada día que pasa pone a prueba la disciplina adquirida y la firmeza del espíritu. El plan del abate Faria, aunque aún incompleto en sus detalles, se convierte en el eje silencioso de la vida del protagonista.
No se habla de él con ligereza. Cada referencia surge envuelta en cautela, como si incluso las piedras pudieran escuchar. La prisión permanece vigilante, ajena en apariencia, aunque siempre amenazante. El abate intensifica las exigencias. Ahora, más que nunca, insiste en el autocontrol absoluto. Un gesto imprudente, una palabra fuera de lugar, una mirada demasiado atenta podrían despertar sospechas. El joven aprende a moverse con naturalidad, a ocultar la tensión bajo una máscara de resignación. Esta simulación no resulta fácil. Fingir indiferencia frente a la posibilidad de libertad exige una fortaleza interior que no todos poseen. Las conversaciones nocturnas adquieren un tono más grave. El abate habla de la responsabilidad moral que acompaña a cualquier acto de ruptura. Escapar no es solo un desafío físico, sino una decisión ética que implica consecuencias. Faria advierte que la libertad conquistada sin reflexión puede conducir a nuevos errores. Insiste en que el verdadero triunfo no consiste únicamente en abandonar la prisión, sino en conservar la integridad del carácter una vez fuera. En ese periodo, el protagonista enfrenta una prueba inesperada. Un nuevo prisionero es llevado a una celda cercana. Su llegada altera el frágil equilibrio establecido. El recién llegado se muestra desesperado, irascible, incapaz de aceptar la disciplina del encierro. Sus lamentos y estallidos de furia atraen la atención de los guardianes y generan un ambiente de riesgo. El joven siente el impulso de intervenir, de ofrecer consuelo, aunque comprende que cualquier contacto imprudente puede poner en peligro el plan cuidadosamente elaborado. Consulta al abate sobre esta situación. La respuesta no es inmediata. Tras un silencio prolongado, Faria señala que ayudar al otro sin criterio puede equivaler a destruir lo que ambos han construido con tanto esfuerzo. La compasión, explica, debe ir acompañada de prudencia. No todos están preparados para la misma forma de resistencia. Estas palabras resultan duras para el joven, quien lucha entre su impulso solidario y la necesidad de preservar un bien mayor. El conflicto interior se intensifica cuando los guardianes realizan una inspección inesperada. Revisan celdas, observan comportamientos, interrogan con mayor severidad. El protagonista siente cómo la tensión amenaza con quebrar la calma que ha cultivado durante meses. Recuerda las enseñanzas del abate y se aferra a ellas. Respira con control, responde con mesura, mantiene la compostura incluso cuando el miedo golpea con fuerza. Tras la inspección, el abate retoma el diálogo con una severidad inédita. Le explica que esta prueba no ha sido casual. La prisión, afirma, siempre pone obstáculos cuando percibe una voluntad firme. Considera el episodio como una evaluación definitiva del carácter. Haber mantenido la serenidad demuestra que el joven ha alcanzado un grado de dominio suficiente para afrontar riesgos mayores. En las noches siguientes, el abate comienza a hablar con mayor franqueza sobre la fase final del plan. Describe los puntos vulnerables del edificio, los momentos de menor vigilancia, los recursos disponibles. Cada información se transmite con precisión, sin dramatismo. El joven comprende que la preparación intelectual y moral ha llegado a su culminación. Lo que queda por delante exige una unión absoluta entre pensamiento y acción. Con una escena cargada de gravedad. El abate, con voz firme, declara que el tiempo de la mera formación ha terminado. Lo que se avecina pondrá a prueba no solo la inteligencia, sino la valentía y la fidelidad a los principios aprendidos. El protagonista siente el peso de esa declaración como una llamada irrevocable. La prisión, testigo de su transformación, se prepara para ser el escenario de una decisión que marcará su destino para siempre. El momento largamente preparado llega sin anuncio solemne. No hay señales extraordinarias ni discursos finales. La noche se presenta como tantas otras, silenciosa y cargada de una oscuridad espesa. El protagonista siente que cada latido de su corazón resuena con una claridad insoportable. Las palabras del abate Faria, repetidas durante meses,
se imponen como una guía interior firme. No hay espacio para la duda. Todo ha sido pensado, medido y aceptado con plena conciencia. El plan se pone en marcha con una precisión casi ritual. Cada movimiento responde a una disciplina aprendida en la quietud del encierro. El joven actúa con una calma que lo sorprende incluso a él mismo. El miedo no desaparece, aunque queda sometido a la razón. En ese dominio se revela el verdadero alcance de las enseñanzas del abate. La prisión, con sus muros antiguos y sus pasillos oscuros, se convierte en un tablero donde la paciencia vence a la fuerza bruta. Durante la ejecución, el recuerdo del abate Faria acompaña cada paso. Su voz parece resonar en la mente del protagonista, recordándole la importancia de no precipitarse, de observar antes de actuar, de aceptar el riesgo con serenidad. El joven comprende que la huida no es solo un acto físico, sino la culminación de un proceso interior iniciado mucho tiempo atrás. La libertad exterior se manifiesta como consecuencia natural de la libertad interior conquistada. El momento más crítico se produce cuando surge un obstáculo imprevisto. Una vigilancia prolongada amenaza con frustrar la operación. El protagonista siente la tentación de acelerar los movimientos, de forzar la situación. En ese instante, recuerda una de las advertencias más insistentes del abate: la impaciencia arruina lo que la inteligencia construye. Decide esperar, inmóvil, fundido con la sombra. El tiempo se dilata, aunque la oportunidad finalmente se abre con una claridad casi milagrosa. Al alcanzar el punto decisivo, el joven se detiene un instante. Piensa en el abate Faria, en su celda oscura, en los años de observación y sacrificio que hicieron posible ese momento. Comprende que su libertad lleva impresa una deuda moral. No se trata de una huida egoísta, sino del testimonio vivo de que el espíritu humano puede vencer incluso a las estructuras más opresivas. Esa conciencia refuerza su determinación. Cuando finalmente abandona la fortaleza, el contraste resulta abrumador. El aire libre, el silencio abierto de la noche y la vastedad del cielo producen una emoción difícil de describir. No hay gritos de triunfo ni gestos desmedidos. La alegría se manifiesta como una calma profunda, una sensación de plenitud que brota del dominio logrado sobre sí mismo. La libertad no se presenta como un exceso, sino como una responsabilidad nueva. En los días posteriores, mientras se aleja de la prisión, el protagonista reflexiona sobre el sentido de lo vivido. El recuerdo del abate Faria no se desvanece. Su figura permanece como un referente moral, un maestro cuya obra no concluye con la fuga. El joven sabe que su vida futura deberá honrar esas enseñanzas. La verdadera prueba comienza ahora, en un mundo donde las decisiones ya no estarán condicionadas por muros visibles. El relato cierra con una reflexión serena y profunda. La prisión, símbolo de injusticia y sufrimiento, se revela también como un espacio de transformación. El abate Faria, privado de libertad física, emerge como el hombre más libre de la historia narrada. Su legado no consiste solo en un plan exitoso, sino en una concepción de la dignidad humana basada en el dominio interior, la razón y la coherencia moral. Así concluye la obra, afirmando que la libertad auténtica no se recibe como un don ni se arrebata con violencia ciega. Se construye con paciencia, disciplina y claridad de espíritu. El protagonista, ahora libre, camina hacia un destino incierto con una certeza firme: ningún poder externo puede someter a quien ha aprendido a gobernarse a sí mismo. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.